Muy bienvenidos y bienvenidas a la séptima clase del curso Gestión 1 del Magíster de Salud Pública del año 2020. El tema de esta clase o videopresentación es la motivación. ¿Qué es la motivación? Lo que impulsa, dirige y mantiene el comportamiento humano. En el ámbito laboral se alude al deseo del individuo a realizar un trabajo lo mejor posible. Ese impulso a actuar puede provenir del ambiente estímulo externo o puede ser generado por procesos internos del individuo. En este aspecto, la motivación se asocia con el sistema cognitivo del individuo. La cognición es aquello que la persona conoce de sí misma y del ambiente que lo rodea. El sistema cognitivo implica valores personales que están determinados por el ambiente social, la estructura fisiológica, las necesidades y experiencias de cada persona. El punto de partida del ciclo motivacional está dado por el surgimiento de una necesidad. Esta rompe el estado de equilibrio en el que se encuentra el individuo, al producir un estado de tensión que lleva a éste a desarrollar un comportamiento capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y el desequilibrio. Aquí se presenta el modelo básico de motivación, donde hay un estímulo hacia la persona. En esta se genera necesidad, es decir, un deseo por una tensión o inconformidad, y con el fin de lograr el objetivo se realiza o se genera un comportamiento. El comportamiento humano es muy complejo y para explicarlo sucintamente dentro del ámbito de los recursos humanos conviene tener en cuenta ciertos aspectos relevantes. El comportamiento humano se ve afectado por varios factores diferentes. Los factores podemos dividirlos en externos e internos. Los factores externos se muestran en esta primera lámina. Primero, la autonomía. El empleado actual busca ocupaciones laborales más significativas que antaño, que le permiten expresar su creatividad, iniciativa e ideas, y ya no se conforma simplemente en conseguir un empleo, desea poder realizarse con un margen de autonomía. La retribución económica. La retribución económica no lo es todo, aunque continúa siendo casi todo, pues no hay que olvidar que en el mundo actual prácticamente el único medio para procurarse la subsistencia es el dinero. Y aunque el trabajador pueda sentirse muy a gusto en una organización, tiene las obligaciones familiares que le imponen la necesidad de tener una retribución lo más importante posible. Otro factor son las ventajas sociales. Las mejoras sociales contribuyen a crear un clima de bienestar y a sentirse más satisfecho de pertenecer a una organización que contempla esta faceta social. Otro factor externo es la seguridad en el entorno laboral. El riesgo que se vea mermada la salud, la integridad física y psíquica de quienes participan en una organización hace que no sea atractivo permanecer en ella. Otro factor externo es el desarrollo profesional y la promoción. Esta es una aspiración connatural de cualquier empleado tener expectativas de crecer profesionalmente, mejorar en la formación, la experiencia, conocimientos y correlativa compensación económica, escalando puestos de más responsabilidad en la organización. La empleabilidad también es una cuestión cada vez más a tener en cuenta como atractivo efecto motivante del trabajador. Otro factor externo es la estabilidad del empleo. La inseguridad que crea la inestabilidad del empleo, o dicho de otra forma, si continuará en el futuro perteneciendo a una organización por causas no imputables al empleado, hacen que reduzca el interés por los trabajos, especialmente para aquellos proyectos que fructifican a largo plazo. El prestigio profesional. La consecución de determinadas cotas de éxito comportan un prestigio tanto dentro de la organización como fuera de ella. El éxito y el prestigio son factores estimulantes muy poderosos para el ser humano, que lo interpreta como elementos gratificantes. La comunicación. La información facilitada por la empresa, la existencia de feedback,
La recepción de información emitida procedente de los empleados ayuda a cohesionar a los mismos y a sentirse partícipes de los proyectos organizacionales u objetivos. Finalmente, el estilo de liderazgo. La forma de relacionarse de los directivos con los colaboradores o estos con sus superiores es esencial para el establecimiento de un buen clima laboral. Los factores internos son los que derivan de la propia personalidad, es decir, que nacen de él y que analizando la información que recibe del exterior, actúa o reacciona según el resultado del análisis de estos inputs recibidos. En muchas circunstancias es un poco difícil distinguir si surgen del mismo individuo o del entorno, pero en este último supuesto siempre es clave la forma de ser del individuo. Su personalidad es la que se ve alterada y esta es la que se manifiesta ante los demás. Aquí se presentan en la lámina los factores internos más comunes. El primero, el estado de ánimo. Hay muchas personas que su estado de ánimo es siempre bueno y equilibrado, incluso en ciertos casos extraordinariamente positivo. Pero las hay que en determinados periodos de su vida es lo contrario y que les impide actuar normalmente, repercutiendo ello directamente en el trabajo y en ocasiones, en casos extremos, se transforman en estados depresivos que requieren un tratamiento médico más o menos prolongado. La tendencia a la creatividad. Las personas con esta tendencia, la empresa ha de saber detectarlas prontamente y estimularlas proporcionándoles los medios técnicos e intelectuales que necesitan, puesto que serán en el futuro un capital importante para la misma. Otro factor interno es la situación de estrés. Hay personas que están sometidas a una tensión enorme y su equilibrio, tanto físico como mental, lo puede soportar sin que tenga consecuencias en el rendimiento y en el comportamiento. Pero hay otras que no lo soportan. La organización ha de tener los medios necesarios para ayudar al empleado que se encuentre en esta última situación. Y un cuarto factor interno es el afán de logro. Aquellas personas con ánimo competitivo en la que su estado habitual es lograr cosas, metas, resultados y efectos. Son inquietas, se automotivan. La rutina les agobia, sentirse el montón les desagrada, les satisface conseguir tal o cual meta. En las próximas láminas veremos las teorías sobre motivación, pero antes que nada mencionaremos a Frederick Winslow Taylor, que fue un ingeniero mecánico y economista estadounidense, promotor de la Organización Científica del Trabajo y es considerado el padre de la administración científica. Él, en 1978, efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. A ella le siguieron una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. Sus principales puntos fueron determinar científicamente el trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos que se intuyen a partir de un trabajo suyo publicado en 1903 llamado Shop Management. Aquí se presentan en esta lámina cuál es la función o el rol que cumplen los gestores. Y estos deberían elaborar protocolos para la ejecución de cada una de las operaciones del trabajo, la cual sustituye al viejo modelo empírico. Deberían seleccionar científicamente a los trabajadores, les adiestran, les enseñan y les forman, mientras que en el pasado cada trabajador elegía su propio trabajo y aprendía por sí mismo cómo podía mejorar. También colaboran con los trabajadores para asegurarse de que el trabajo se realiza de acuerdo con los principios que se han elaborado, y también plantea que el trabajo y la responsabilidad se reparten casi por igual entre el management y los obreros. El management toma bajo su responsabilidad todo aquel trabajo para el que está más capacitado que los obreros. Si ustedes se fijan, muchos de los principios que él plantea y los roles que le asignan a los gestores siguen presentes en el mundo de hoy
por lo que marcó en el ámbito de la gestión un antes y un después. Otra persona a destacar es Elton Mayo, que fue un psicólogo, profesor e investigador australiano, cuyo legado es reconocido por sus aportes en el campo de la sociología industrial en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Mayo desarrolló investigaciones en diferentes fábricas americanas para comprender la forma en que las relaciones sociales determinan la productividad de la empresa. Gracias a estos estudios, elaboró teorías sobre las interacciones laborales que siguen vigentes hasta hoy. Uno de los principales aportes, de hecho, de Mayo consistió en el énfasis en las necesidades emocionales de los empleados para aumentar la productividad. Este psicólogo promovía la idea de que las buenas relaciones laborales son más motivadoras que los incentivos económicos. Aquí se presentan en forma sucinta las distintas teorías de la relación entre la motivación y el desempeño. Las veremos en mayor profundidad en las próximas láminas. Por acá, en forma resumida, tenemos en primer lugar la teoría de la jerarquía de las necesidades básicas de Maslow, los factores de motivación y higiene de Herzberg, la teoría de la equidad de Adams, la teoría de las expectativas de Rum y Lawler, la teoría de las necesidades sociales de Macmillan, y la teoría de tecnología de metas de Locke y Latham. Veremos en primer lugar la teoría de Maslow, en todo caso Abraham Harold Maslow, americano, que nació el año 1908 en Nueva York y falleció el año 70 en California. Fue un psicólogo estadounidense y su desarrollo teórico más conocido es la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas en que la satisfacción de las necesidades más básicas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas. Según Maslow, en la motivación se da un conjunto de jerarquía de las necesidades, ya que las necesidades del hombre crecen durante toda su vida. A medida que éste satisface sus necesidades básicas, otras más complejas ocupan el predominio de su comportamiento. Para Maslow, las necesidades humanas tienen el siguiente orden de jerarquía. En primer lugar, necesidades de autorrealización. En segundo, necesidad de estima. En tercero, necesidades sociales. En cuarto lugar, las necesidades de seguridad. Y en quinto lugar, las necesidades fisiológicas. Aquí se presenta la pirámide de necesidades de Maslow, donde en la base están las necesidades fisiológicas, por encima de esta, las necesidades de seguridad, por encima de esta última, las necesidades de tipo social, posteriormente la necesidad de autoestima, y en la cúspide de la pirámide, las necesidades de realización personal. Hay que tener claridad de que una necesidad satisfecha no es motivadora del comportamiento. Según la teoría de Maslow, una necesidad satisfecha no origina ningún comportamiento. Solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y lo encaminan hacia el logro de los objetivos. En la medida que el individuo controla las necesidades fisiológicas y de seguridad, aparecen las necesidades sociales de estima y de autorrealización. Cuando el individuo logra satisfacer sus necesidades sociales, surgen las necesidades de autorrealización. Esto significa que tales necesidades son complementarias de las sociales, en tanto que las de autorrealización lo son de las de estima. Las necesidades de autorrealización, de estima y sociales requieren un ciclo motivacional mucho más largo que las fisiológicas y de seguridad. Ahora veremos la teoría de factores de motivación e higiene de Friedrich Herzberg. Este fue un renombrado psicólogo que se convirtió en uno de los hombres más influyentes en la gestión administrativa de empresas.
Es especialmente reconocido por su teoría del enriquecimiento laboral y la teoría de motivación e higiene. La publicación del año 68 de su obra One More Time, How Do You Motivate Employees, logró vender más de 1 millón de ejemplares y continúa siendo uno de los libros de referencia más solicitados en el Harvard Business Review. Herzberg fundamenta su teoría motivacional en el ambiente externo y en el trabajo del individuo. Define 2 factores. Los factores higiénicos o insatisfactorios se refieren a las condiciones que rodean al empleado mientras trabaja. Incluyen las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibido, el clima de las relaciones entre las direcciones y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes. Por otra parte, los factores motivadores o satisfactorios se refieren al contenido del cargo, a las tareas y a los deberes relacionados con el cargo. Son los factores motivacionales que producen efecto duradero de satisfacción y de aumento de productividad en niveles de excelencia y superiores a los niveles normales. La teoría de Herzberg también es conocida como la teoría de los 2 factores. La satisfacción es principalmente el resultado de los factores de motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. Factores de motivación son, por ejemplo, logros, reconocimiento, independencia laboral, responsabilidad y promoción. Por otra parte, la insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. Factores de higiene son el sueldo y beneficios, política de la empresa y su organización, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente físico, supervisión, estatus, seguridad laboral, crecimiento, madurez, consolidación. Acá se comparan los modelos de motivación de Maslow y el de Herzberg. Como se observa en los esquemas, los factores motivacionales están relacionados con las necesidades de estima y de autorrealización de la jerarquía de las necesidades de Maslow. En cambio, los factores higiénicos están relacionados con las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad y las necesidades sociales de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Otra teoría interesante es la teoría de la equidad de Stacey Adams. Stacey Adams nació el año 25 en Bélgica, es psicólogo que estudió la conducta en el lugar del trabajo. Creó en 1965 la teoría de la justicia aplicada bajo la consideración de la motivación en el trabajo, que defiende que la motivación es esencialmente un proceso de comparación social en el que se tiene en cuenta el esfuerzo y los resultados o recompensas recibidos por él y se compara con los resultados y los esfuerzos realizados por otros. Afirma que los individuos comparan sus recompensas y el producto de su trabajo con los demás y evalúan si son justas, reaccionando con el fin de eliminar cualquier injusticia. Cuando existe un estado de inequidad que consideramos injusto, buscamos la equidad. Si estamos recibiendo lo mismo que los demás, nos sentimos satisfechos y motivados para seguir adelante. De lo contrario, nos desmotivamos o en ocasiones aumentamos el esfuerzo para lograr lo mismo que los demás. Acá tenemos graficada la teoría de la equidad de Adams. Y en resumen, las personas se desmotivan cuando el input que ellos colocan no está siendo tratado de forma justa. Esto en base a la comparación con lo que otros obtienen. La teoría de las expectativas de Victor Brum, que es profesor de la Escuela de Dirección de Yale, sugiere que una persona tiende a actuar de una manera concreta según la creencia de que tras realizar una acción llegará la recompensa. Victor Brum es un profesor de psicología experto en analizar el comportamiento psicológico en liderazgo y la toma
de decisiones en las organizaciones. Él plantea que las personas estarán motivadas a hacer cosas para alcanzar una meta si creen en el valor de esa meta y si pueden darse cuenta de que lo que harán contribuirá a lograrlas. Esta teoría es una de las más utilizadas actualmente y se puede expresar a través de la siguiente fórmula. Fuerza motivación es igual al valor de la meta o recompensa por la probabilidad del logro. Ahora, la fuerza didáctica de la expresión matemática de Bloom radica en subrayar la idea de que si cualquiera de ambas variables tuviese un valor cero, la persona no se motivará en absoluto. Ello se daría en los casos en que la meta o recompensa resultase indiferente para la persona o bien cuando la expectativa de logro fuera dudosa o poco probable. Los puntos más destacados de la teoría son: todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado, se sigan ciertas consecuencias para él. La expectativa de que el logro de los objetivos vaya seguido de consecuencias deseadas se denomina instrumentalidad. Cada consecuencia o resultado tiene para el sujeto un valor determinado denominado valencia. La motivación de una persona a realizar una acción es mayor cuanto mayor sea el producto de las expectativas, por la instrumentalidad y la valencia. ¿Rendiré? ¿Qué conseguiré si rindo? ¿Merece la pena? La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: la habilidad del sujeto y su percepción del puesto. Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz de alcanzar en la tarea. Y las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren las mayores recompensas. La fuerza de la motivación de una persona en una situación determinada equivale al producto entre el valor que la persona le asigna a las recompensas y las expectativas de su posible logro. Algunas de las consecuencias de esta teoría para la organización. Primero, la definición de estándares, metas y objetivos deben responder a estimaciones reales. Se trata de definir exigencias alcanzables, pero con esfuerzo. Las recompensas por logro deben estar muy bien alineadas con las verdaderas expectativas. Ello requiere conocimiento de la gente, su cultura, sus intereses. Y es preciso que las personas estén convencidas que las recompensas que reciben son justas y que las personas tengan la confianza de que una persona que realiza un desempeño muy pobre no ganará la misma recompensa que ellos. La teoría de las tres necesidades de McClelland. A inicio de los años 60, David McClelland describió en su libro The Achieving Society, la sociedad realizadora, su teoría de las tres necesidades. En ella define tres tipos de motivaciones compartidas por todas las personas independientes de su cultura, su sexo y cualquier otra variable, si bien éstas pueden influir en la preponderancia de unas u otras necesidades. Según McClelland, las necesidades son una cuestión de impulsos. El ser humano aprendió esas necesidades en la niñez por influencia del ambiente, lo que influirá mucho en su comportamiento a la edad adulta. Señalan las siguientes tendencias básicas que surgen del aprendizaje de la infancia. La necesidad de logro, que se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito. La necesidad de poder, se refiere a la necesidad de conseguir que las demás personas se comporten de una manera que no lo harían, es decir, se refiere al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los demás. Y finalmente, la necesidad de afiliación se refiere al deseo de relacionarse con las demás personas, es decir, de entablar relaciones interpersonales, amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización. Acá tenemos graficada la teoría de McClelland, tenemos la motivación del logro, que lleva a imponerse elevadas metas que alcanzar, tiene una gran necesidad de ejecución, pero muy poca de afiliarse con otras personas. Aquí la persona predomina el deseo de la excelencia, del trabajo bien realizado, acepta responsabilidades y necesita feedback.
Las que están motivadas fundamentalmente por el poder tienen la necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos y obtener el reconocimiento por parte de ellas. A estas personas les gusta que las consideren importantes, quieren prestigio y estatus, les gusta que predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad política. Y finalmente, la motivación de afiliación, que es la necesidad de formar parte de un grupo, y a estas personas les gusta ser popular, les gusta el contacto con los demás, les disgusta estar sola o solo y se siente bien en equipo, y les gusta ayudar a otras personas. La teoría del profesor Edwin Locke, que es norteamericano, psicólogo, y es el pionero de la teoría de identificación de objetivos. Él es un ex profesor del Robert Smith School of Business de la Universidad de Maryland en College Park. Él plantea que una meta es aquello que una persona se esfuerza por lograr. Locke afirma que la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación. Las metas son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor rendimiento. Plantea que para que la fijación de metas realmente sean útiles deben ser específicas, difíciles y desafiantes, pero posibles de lograr. Además existe un elemento importante, el feedback. La persona necesita feedback para poder potenciar al máximo los logros. La teoría X y la teoría Y, de Douglas MacGregor, que fue un economista norteamericano. Su libro El lado humano de las organizaciones, escrito en 1960, tuvo una profunda influencia sobre las prácticas de la educación. En el libro identificó un camino de crear un entorno en que los empleados se sientan motivados a través de la dirección de referencia y el control o la integración y el autocontrol, que él llamó la teoría X y teoría Y respectivamente. La teoría X y la teoría Y son dos maneras excluyentes de percibir el comportamiento humano adoptadas por los gerentes para motivar a los empleados y obtener una alta productividad. MacGregor en su obra El lado humano de las organizaciones describió dos formas de pensamiento de los directivos a los cuales denominó la teoría X y la teoría Y. Los directivos de la primera consideran a sus subordinados como animales de trabajo, que solo se mueven ante el yugo o la amenaza, mientras que los directivos de la segunda se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. En la teoría X, el gerente piensa que a los empleados inherentemente les disgusta el trabajo y siempre que sea posible procuran evitarlo. En cambio, en la teoría Y, los gerentes plantean que los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como el descanso y el juego. En la teoría X, puesto que a los empleados les disgusta el trabajo, deben ser coaccionados, controlados o amenazados con sanciones para que alcancen metas. En cambio, en la teoría Y, el gerente piensa que la gente ejercerá autodirección y autocontrol si está comprometida con los objetivos. En la teoría X, el gerente piensa que los empleados evitarán asumir responsabilidades y buscarán una dirección formal siempre que sea posible. En la teoría Y, el gerente tiende a pensar que las personas promedio pueden aprender a aceptar e incluso buscar asumir responsabilidades. En la teoría X, la mayoría de los trabajadores colocan la seguridad por encima de todos los demás factores asociados con el trabajo y muestran poca ambición. En cambio, en la teoría Y, plantean que la capacidad de tomar decisiones innovadoras está ampliamente dispersa en toda la población y no necesariamente es patrimonio exclusivo de los que ocupan puestos administrativos. Después de repasar en forma muy sucinta algunas de las teorías sobre motivación en el ámbito laboral y destacando que lo ideal es que ustedes lean la bibliografía de este curso, especialmente la obligatoria, la pregunta que cabe es ¿cuáles son las consecuencias de estas teorías para la organización? ¿Cómo podemos aumentar la motivación de las personas en el trabajo? Se trata de que la tarea en sí produzca más motivación, haciendo la tarea más interesante para la persona. Para esto debemos tener en cuenta diferentes factores.
La motivación para la tarea puede en ocasiones ser aumentada por el material facilitado para desarrollarla. La división y combinación de las tareas. Una tarea puede tener componentes con diferentes valores motivacionales que deben ser analizados independientemente para tratar que los elementos positivos contrarresten los negativos. La arquitectura del trabajo. Un trabajo adecuado debe dejar ver cuál es el objetivo final y tener cierta variedad con la oportunidad de poder realizar trabajos complementarios más motivadores que la tarea principal. Sobre todo, en objetivos a largo plazo se debe tener prevista la consecución de objetivos parciales que puedan dar la sensación de que nos estamos acercando progresivamente al objetivo. Y sobre todo, información constante y permanente sobre la calidad del trabajo realizado y sobre la consecución de los objetivos parciales. Un aspecto fundamental es la definición de los objetivos de la organización y cómo pueden contribuir a su consecución las personas. Muchas veces damos por supuesto los objetivos de la organización, pero sin embargo estos no son conocidos por las personas y sobre todo no saben cómo su trabajo contribuye a su logro. Por eso, necesitan saber qué se espera de ellos, qué sistemas de evaluación y seguimiento existen y fácil acceso a sistemas de apoyo y asesoramiento. Las recompensas y el adecuado reconocimiento también son un importante elemento motivador. Si se adopta un sistema de incentivos, este debe ser equitativo y concreto. Si las personas consideran que las recompensas no son equitativas y justas, pueden provocar rápidamente desmotivación en los grupos. Feedback sobre el trabajo desarrollado también se configura como un importante elemento motivador. Es importante conocer qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, cómo se podría mejorar el rendimiento, etc. Sin duda, uno de los factores que producen más desmotivación es no conocer si se están haciendo bien o mal las cosas y si éstas son valoradas. Y lo que en ocasiones es peor, no saber qué tiene que hacerse. Acá finalmente tenemos un cuadro resumen en que listamos de que para cualquier gerente le puede ser muy útil factores que favorecen la motivación y factores que dificultan la motivación. Entre los factores que favorecen la motivación están la clara comprensión y conocimiento del trabajo a desarrollar, el proporcionar recompensas y alabanzas, el facilitar tareas que incrementan el desafío, la responsabilidad y la libertad, el animar y favorecer la creatividad, el involucrar a las personas en la solución de los problemas, el ayudar al desarrollo de habilidades personales, el indicar cómo el trabajo de las personas contribuye al logro de los objetivos de la organización, el mediar en los conflictos que dificultan el desarrollo del trabajo y el tener los medios adecuados para desarrollar las tareas eficazmente. Ahora, los factores que dificultan la motivación son la fuerte crítica del trabajo, la escasa definición del trabajo a desarrollar y sus objetivos, la supervisión de las tareas no adecuadas, el no dar respuesta sincera a las cuestiones planteadas, el adoptar decisiones unilaterales, el no estar dispuesto a aceptar nuevas ideas, el ocultar la verdad, el no dar elogios por el trabajo bien realizado, el asignar trabajos aburridos o tediosos, la falta explícita de reconocimientos, la ausencia de comunicación entre los diferentes niveles y el sentimiento de no formar parte del equipo. Este curso habitualmente era presencial, así que al final de la clase todas las personas que participaban hacían los dos tests que les voy a mostrar a continuación. Ahora quiero también explicitar que estos tests están subidos a la plataforma y lo ideal es que ustedes los hagan. Lo bueno que había antes era que podíamos comparar los resultados y ver y saber qué se obtenía. Ahora la idea es que en forma individual respondan las pruebas que se les entregan. En este caso en particular, las pruebas que ustedes van a bajar de la plataforma. Primero responda la relativa a su jefatura y después responda la relativa a usted.
Aquí se presenta la prueba relativa a su jefe o jefa. Lo ideal es que ustedes hagan mención al último jefe o jefa que han tenido o al jefe o jefa que actualmente tienen. Y vayan para cada uno de los aspectos, ¿no es cierto?, colocando lo que ustedes asumen que es la mejor respuesta. Una prueba para ustedes. Ahora, la idea es que usted responda en base a su experiencia actual, si usted es jefe o jefa en estos momentos. Si no lo es ahora, la última vez que lo fue. Y si nunca lo ha sido, ¿cómo lo haría? Es decir, todos pueden responder esta prueba. La idea es que finalizadas las dos pruebas, le coloquen puntaje a cada una en base a esta tabla. Si la respuesta es nunca para esa pregunta, un 1, si es ocasionalmente 2, si es frecuentemente 3 y si es siempre un 4. Estos son los resultados para su jefatura. Si el puntaje es entre 30 a 64, su jefe está desmotivando más que motivando a las personas. Recomiéndele que reconozca acciones que sirvan para motivar y que las practique. Cabe destacar que en los cursos anteriores siempre hemos hecho esta misma prueba. Generalmente, por lejos, este es el puntaje que la mayoría obtienen, es decir, entre 32 y 64. Si es 65-95, las destrezas motivacionales de su jefe están comparativamente bien, pero debe abordar sus puntos débiles. Y si tiene más de 96 puntos, es un gran motivador. Este es el resultado para ustedes. Lo mismo, entre 32 y 64, usted está desmotivando más que motivando a las personas. El 65-95, sus destrezas motivacionales están comparativamente bien. Y entre 96 y 128 es un gran motivador. Es interesante compartir con ustedes que se hacía esto habitualmente todos los años en los últimos cursos. Y en general, la evaluación que hacían las personas sobre sí mismas obtenía mejores resultados que la que hacían en relación a sus jefes o jefas. Diría que eso siempre fue una constante. En general, las personas probablemente eran muy benevolentes consigo mismas. Pero lo ideal es que usen este test, no solamente para hacerlo, sino que también que son tips para ver cómo de alguna forma asumir los cargos de jefatura con el fin de ser una persona que motiva y no todo lo contrario, es un gran desmotivador. Gracias por todo. Nos vemos en nuestra sesión presencial, que va a ser el día 31 de julio. Les recuerdo que lean la bibliografía obligatoria. Muchas gracias y hasta luego.